entonces nos vamos a conectar con Freddy Gámez. Él es el secretario de Gobierno de Nariño, ahí en la frontera con Ecuador. Secretario, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Y tenemos entendido que ustedes están registrando la deportación de más personas desde Ecuador en este momento. Muy buenos días para ustedes, para toda la mesa de trabajo. Muy buenos días para toda la audiencia de Blue Radio. Un gusto estar en estos medios y agradecerles también de prestarnos sus micrófonos para poder comunicar lo que pasa en el departamento de Nariño en relación a lo que ustedes estaban mencionando. ¿Y me confirma entonces, ustedes están registrando a esta hora más deportaciones desde Ecuador? Le confirmamos que para el día de hoy, según la información que llegó al cónsul por parte de Colombia en Ecuador, posteriormente a Cancillería y a Migración, para el día de hoy se tiene previsto de que lleguen 210 personas que supuestamente han sido privadas por la libertad en Ecuador. En este momento nos encontramos aquí en el punto del puente de Rumichaca, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, ya con toda la logística y toda la preparación y articulación para hacer el recibimiento de las primeras 70 personas que nos han dicho que van a llegar aproximadamente a las 12 del mediodía. Secretario, una pregunta antes de darle paso a mi compañero Lucas. ¿Cómo están ustedes viviendo la deportación ya de las 600 personas que llegaron durante el fin de semana? Es decir, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están viviendo? ¿Dónde están estas personas? Bueno, con relación a los primeros deportados de la deportación masiva por parte de la República de Ecuador, se realizó en una acción unilateral en la cual no tuvimos conocimiento desde la Cancillería, desde el consulado, desde el departamento de Nariño, no tuvimos conocimiento, nos enteramos ya por alguna información que salen desde las cárceles del Ecuador a las cárceles de acá de Colombia y nos coloca en alerta. Eso hace empezar a reaccionar el mismo día en lo que estaba pasando. Sin embargo, esa reacción de manera oportuna por parte del gobierno municipal, de la alcaldía municipal de Piales, del municipio donde llegan, de la gobernación del departamento de Nariño, del gobierno nacional, donde hizo presencia la canciller encargada, donde ha hecho hasta el día de hoy también presencia la directora de Migración Colombia, donde ha hecho presencia por parte del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, donde ha hecho presencia el DPS para de manera articulada poder hacer las acciones pertinentes. ¿Qué se hizo ese día? Se recibe a los conciudadanos en la parte del puente de Rumichaca, donde hay un sector peatonal donde transita todas las personas y se empieza con la verificación primero de antecedentes por parte de policía. Esta articulación ha sido de manera coordinada con la fuerza pública, en este caso policía judicial, y hace de que se empiece a mirar sobre todo quién tiene acciones jurídicas, judiciales en nuestro país, Colombia. Y los resultados que nos dan en ese momento es de que de las 600 personas que se reportan como ingresadas por parte de la Policía Nacional, 11 presentaban una orden de captura vigente por algún delito que hubiese cometido acá en Colombia. Por lo tanto, esas 11 personas se entregaron, digamos, a las entidades y a la correspondiente para que se haga el trámite judicial que va en marco del mismo proceso. Importante noticia, Jennifer, nos da el secretario, y es que están esperando en este momento ahí en el puente internacional de Rumichaca a los primeros 70 ciudadanos colombianos que están siendo deportados en el día de hoy, pero nos dice que desde el gobierno ecuatoriano ya han anunciado que serían 210 los que cruzarían la frontera hoy martes 29 de julio. Pero justamente, secretario, quisiera preguntarle, ¿están más preparados? Nos cuenta usted que lo del viernes y lo del jueves lo escogió por sorpresa. En este momento, también nos decía ayer el viceministro de Asuntos Multilaterales que igual es muy difícil que un país pueda acoger de la nada, de sopetón, a 600 personas. Hoy 200 personas también es muchísimo. ¿Están preparados? Sí, el día sábado nos cogieron de la nada. Así fue, y por eso hubieron los pronunciamientos fuertes desde la Cancillería, desde el gobierno departamental municipal. Al día de hoy nos informaron previamente y en este momento por eso se hizo todo el protocolo para la atención, donde está la Cancillería,
donde está migración, donde está policía judicial, donde está la fuerza pública desde el ejército acompañando, donde están las institucionales locales y departamentales, como son las secretarías de gobierno. Hay la atención para el tema de alimentación de las personas, porque según la información que nos daban en este momento, en un puesto de mando unificado que tenemos acá, vienen personas desde el día de ayer viajando del Ecuador para llegar el día de hoy acá al puente de Rumichaca. O sea, vienen en las situaciones de que tienen aspectos de alimentación muy débiles, el tema de salud, también está por el Instituto Departamental de Salud, está el Ministerio Público a cargo de la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, las entidades a nivel nacional, como las mencioné anteriormente, el delegado del Departamento de Prosperidad Social, el delegado también por parte del Ministerio de la Igualdad, que en este caso ha sido la secretaria general, también de la Cancillería, el cónsul se encuentra acá, se encuentra la directora de Migración Colombia, acá en el punto de Rumichaca, y son aspectos de que podemos articular de manera continua, digamos, para que no se genere ninguna afectación de seguridad y también que va en marco del respeto de los derechos humanos de los conciudadanos. Sí, secretario, esas autoridades que usted menciona, las autoridades colombianas, verifican los antecedentes de los deportados y le pregunto, ¿cuál es la situación legal de estas personas tan pronto cruzan el puente de Rumichaca? Primero se hace la verificación de los antecedentes judiciales y lo realiza Policía Judicial. Lo hace en un punto peatonal antes de que entren aquí a Colombia. Posteriormente, después de esa verificación, se hace el tema de migración. Y también migración mira el tema de identificación. Si tiene cédula de ciudadanía, si tiene pasaporte, si tiene estos tipos de identificaciones, pasa allá al puesto, entra, digamos, a migración, a hacer el procedimiento correspondiente, porque si no tiene ningún proceso judicial, digamos, en el primer filtro, que es donde está policía, pues entra normalmente como un ciudadano común y corriente, ya que no tiene ninguna dificultad judicial, y se tiene preparado un transporte para llevarlos al municipio que ellos normalmente estén de origen o donde tengan su red de apoyo o el departamento que sea. Y cuál ha sido, digamos, donde las rutas que se han creado en ese marco de transporte. Sí. Ha sido Puente de Rumichaca, Pasto, Cali, Cali, Bogotá. Y en cada terminal hay una persona del Departamento de Prosperidad Social para pagarle un tiquete y que vaya al municipio que tiene su red de apoyo o familiares. Señor secretario, ayer estábamos hablando con el vicecanciller y nos decía que pues que él no podía dar información sobre los expedientes, sobre los delitos cometidos por estas personas, etcétera, etcétera, pero el ministro del Interior de Ecuador en un trino puso lo siguiente: los delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años y hablaba de delitos como robo, receptación, tráfico ilícito de sustancias y delitos contra la propiedad, delitos cometidos en territorio ecuatoriano y por eso estaban pagando alguna pena en ese país. Estas personas, usted nos dice que solamente 11 de los 600 tienen alguna orden de captura en Colombia, pero ¿cómo está el tema de seguridad en este momento en su departamento, en Nariño, cuando están entrando pues una avalancha de colombianos, pues sí, son connacionales, hay que respetarles por supuesto todas sus garantías, pero que cometieron uno o más delitos en otro país, pero aquí en Colombia pues no tiene ningún registro penal? Sí, en el tema de seguridad se logró hacer la articulación con fuerza pública y como lo mencionamos, afortunadamente esa articulación logró que cada persona que representaba algún departamento de Colombia sea trasladada hasta ese punto. Okay. Aquí, a este momento, no tenemos algunos conciudadanos de que hayan estado, digamos, que sean de los deportados, de los 600 deportados en este momento aquí en el municipio de Ipiales. Posiblemente hayan porque habitaron o tienen familiares en Ipiales. Digamos, algunos tenían familiares también acá en el departamento de Nariño y por supuesto se iban a ir a los municipios que son de origen, como se iban a ir a otros departamentos, que es lo que el cronograma se creó. Por lo tanto, el tema de seguridad se logró minimizar al máximo. Hubieron unas 3-4 personas que sí estuvieron por el municipio de Ipiales, por la zona céntrica, digamos, y que su
identificación, porque ellos llegan con los elementos que han sido identificados, que es un traje color naranja, digamos, que es como decir su traje que ellos utilizan allá. Con ese mismo traje no llegan con ropa normal, cotidiana, sino con ese traje son deportados a ellos. Entonces las personas generan visualmente a una persona con ese tipo de indumentaria y genera una percepción posible de inseguridad, porque saben de que ellos, como usted lo mencionó, fueron privados de la libertad en el Ecuador por algún tipo de delito, como usted lo mencionó. Ellos nos contaban sus historias de vida, son similares, como usted los mencionó, algunos por el tema de narcotráfico, otros decían que incluso fueron inculpados y fueron montajes que se hicieron a varios colombianos, porque según la información que daban los conciudadanos, la estigmatización y el maltrato que se genera en el Ecuador y especialmente en las cárceles es muy fuerte. Era la información que nos daban ellos, lo que habían vivido en las cárceles del Ecuador. Pues señor secretario de Gobierno de Nariño, gracias por estar con nosotros, estamos atentos y siguiendo lo que está sucediendo ahí en su departamento. Feliz día para usted. Muchas gracias, igualmente un feliz día para usted y toda la audiencia. Pero entonces la noticia acá, Lucas, es la que nos mencionaba el secretario. Estábamos hablando de 603, creo que era el número exacto de deportados durante el fin de semana desde Ecuador. Hoy estamos hablando de 210, ya están 70 en la frontera ahí con Nariño en el puente de Rumichaca para pasar a territorio nacional. Es decir, pues Noboa sigue enviando a los presos y al parecer sin articulación con el gobierno nacional. Acuérdese, Jennifer, que todo esto empieza en enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa habla por primera vez de este tema, dice que no pueden mantener a más de 1,000 presos colombianos en las cárceles de Ecuador, y en ese momento, que de hecho desató muchísima polémica, hablaba de 1,500. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1,500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas, y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1,500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. Esos son los tipos de medidas. Ya viendo cómo ha sido un poco, Jennifer, la mecánica, le doy en algo la razón al gobierno colombiano, al presidente, y es que, bueno, usted toma esta decisión, pero son 1,500 personas que además que no son papas ni bultos de papas, sino son seres humanos. Entonces tiene que haber como una logística pues que les asegure sus derechos, pero también que Colombia no pueda decir, recibo 1,500 personas que ayer están en la cárcel, hoy están en las calles de Colombia, así como así. Esto denota que la comunicación entre los dos gobiernos no es fluida, ni es buena. Nos decía ayer el viceministro, acuérdese usted, Sebastián, que él decía, recibimos 300 y pico de expedientes, pero nos mandaron a 600 personas. Es decir, yo creo que el gobierno colombiano esperaba recibir 300 presos desde Ecuador, le llegan 600, hoy 210 más, estamos hablando de 813. Y lo que ha dicho la Cancillería en el comunicado, porque sí hay un momento donde Ecuador la semana pasada, creo que fue el jueves en la noche, le comunica al gobierno de Colombia que iban a deportar a cerca de 1,000. Es que acá justo le iba a leer esto, el ministro del Interior que estaba citándole al secretario, que se llama John Reinberg, dice, como ministro del Interior cumple con informar al país que iniciamos el proceso de deportación individual de 1,000 ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas que estaban finalizando su pena privativa de la libertad en el país, y ahí vienen los delitos, robo, receptación, tráfico ilícito, etcétera. Dígame, Oscar. Sí, pero mire, Jennifer, pero para eso existen los tratados, para eso existen los acuerdos binacionales. Nosotros tenemos que tener una buena relación con los vecinos, no solamente con Venezuela. Es que nuestro único vecino no es el señor Maduro. Tenemos vecinos en Ecuador también, en Panamá. Los países fronterizos también son países con los que tenemos que colaborar armónicamente. Este gobierno, el gobierno del presidente Petro, decidió trabajar armónicamente con el señor Maduro y desarmónicamente, de una manera sin ninguna afinidad con los demás países. Esto que está ocurriendo, por supuesto que la situación de los connacionales nos duele mucho, pero es que también si hay acuerdos, si hay entendimiento, si hay armonía, pues se logran los acuerdos. Pero lo que está pasando ahora también es producto de esa manera como el presidente Petro decidió, de una manera muy personal, manejar las relaciones exteriores de Colombia. Pero pues acá estamos hablando que lo está mandando es el presidente Noboa, es decir, Noboa es el que está mandando 800 presos, los está poniendo en la frontera, adiós señores, se sacó las manos y chao. Pero Noboa se lo dijo al presidente Petro. No, le mandó 300 y pico de expedientes y le está mandando 800 personas.
personas. Él habló de 1.500. Acá tenemos 1.500 colombianos que están en nuestras cárceles. Ellos tienen un problema de hacinamiento. Es que miren, lo que yo digo, y quiero que me entiendan esta parte, Jennifer, es que esto se puede solucionar con los acuerdos, con una relación armónica entre los presidentes, pero, entre Oscar, los gobiernos, no solamente con el señor Maduro, con el que acabamos de hacer crear una zona binacional aquí en el Catatumbo, que vaya uno a saber cuáles van a ser las consecuencias de esa zona binacional, pero con los demás países, incluyendo Ecuador, que es vecino nuestro, las relaciones son creo que torpes. No tenemos la información para decir que esta desprolijidad es culpa del gobierno colombiano. No tenemos esa información para asegurarlo. Y a lo mejor es culpa de los dos. Y que los dos gobiernos tenían que articular policía, cancillerías, ministerios de justicia, un montón de cosas. Es que son 1.500 personas, trasladarlas con una situación delicada de un lado a otro, y a lo mejor los dos tienen la culpa, pero achacarle eso de culpa al gobierno colombiano no me parece justo. Con la información que tenemos. Como por un lado van los hechos y por otro lado van los trinos, pues para que se tranquilicen allá ustedes, les voy a poner el trino de la Cancillería de Ecuador, que justamente es de hoy. A las 11:24 de la mañana dice: Ecuador y Colombia, es de ayer, perdón, porque es 29, fue de ayer. Ecuador y Colombia mantienen un diálogo permanente, si lo podemos poner el trino de la Cancillería ecuatoriana. En el marco del proceso de deportación de ciudadanos colombianos se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la canciller de Ecuador, que se llama Gabriela Sommerfeld, equipo de Cancillería y representantes de la Embajada y Consulado colombiano. ¿Podemos poner el trino, por favor, de la Claro, pero ahí Sebastián tiene razón una cosa. Usted está leyendo esto el 28 de julio, se hace esa reunión. Esto se anuncia el jueves de la semana pasada y se lleva a cabo el fin de semana, que era 26, el sábado 26. Porque esta reunión, que es coherente de reunirse con el equipo de la embajada y los consulados, pues porque no se hace los días previos y no... Por eso digo, por un lado va la realidad y por otro los trinos. Y bueno, y recordemos también, para darle un poco la razón a Oscar, que recordemos que el gobierno colombiano se demoró 48 horas en pronunciarse respecto a las elecciones del Ecuador, y cuando nadie hablaba y todo el mundo miraba a Colombia: oiga, Colombia, ¿usted qué opina de allá? Laura Sarabia, sábado 8 de la noche, lanzó un trino: felicitamos al presidente Noboa, y a los 12 horas el presidente Gustavo Petro no desconoce. Claro, yo no estoy diciendo que lo han hecho todo bien, pero a lo mejor son de los dos lados, y si uno la relación arranca mal, es no reconocer al presidente legítimo. No lo reconoció, aún públicamente fue la creo posesión, que no lo ha reconocido. Pero luego fue. Se va para la posesión, asiste a la posesión, luego se va para Manta, se pierde, se va para Manta, y en Manta dura no sé cuántos días escribiendo un libro que no sabemos de qué trata el libro que está escribiendo. Tantas cosas que hace el presidente Petro, porque es el presidente Petro, y estos son asuntos de Estado. A eso es que yo me refiero. Son asuntos de Estado que tienen que tener un tratamiento de Estado. Una cosa personalísima de que es que yo creo, que es que yo pienso, no es así. Así no se manejan las relaciones exteriores de un país. Bueno, por ahí les dejamos la noticia. 210 personas más que están llegando, siendo enviadas, deportadas desde cárceles de Ecuador a Colombia por la frontera ahí con Nariño, por el puente Rumichaca. Vamos a estar atentos entonces a cómo se gestiona eso, pero para tranquilidad, yo creo que me da cierta tranquilidad, la institucionalidad colombiana está allí, porque nos habló de todas las instituciones